Hola hermano, feliz sábado, qué lindo que nos podamos encontrar para seguir estudiando la Biblia, para seguir estudiando la lección. Y esta semana específicamente estábamos empezando un nuevo trimestre, un nuevo tema que vamos a estar hablando sobre el pacto. Y esta semana vamos a estar hablando sobre la creación, que nos va a dar el puntapié inicial para desarrollar el tema central de la lección, que como ya dije es el tema del pacto. Es muy interesante el tema del pacto porque es un tema transversal en toda la Biblia, central, que podemos encontrar desde el inicio hasta el final de la Biblia. Y tanto en la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se centra en este pacto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de esta semana, que es la creación, leyendo el versículo de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. El día sábado en la lección, en la introducción, comenzaba con una pregunta de título: ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Si nosotros vemos en estos versículos, se nota perfección, felicidad. Cada día que terminaba de la creación, Dios decía era bueno. El sexto día, no solamente bueno, sino que bueno en gran manera. Pero ¿qué pasó? Porque eso evidentemente no incluía los desastres naturales, las enfermedades, el sufrimiento, la muerte que tenemos hoy en día en nuestra vida. ¿Qué pasó para que esa realidad que tenemos hoy diste tanto de ese plan original de Dios? Entonces esto es lo que vamos a estudiar esta semana. ¿Cuál fue el plan original de Dios cuando nos creó? ¿Qué pasó en el medio para que nuestra realidad de hoy sea totalmente distinta? Y sobre todo, ¿qué está haciendo Dios para restaurar ese plan original en nuestras vidas? El día domingo tenía un título... ¿Me extraño? Sí, cuando nosotros lo leímos, la verdad que no entendimos en un principio, entonces nos pusimos a buscar. El título era Tortugas hasta el fondo. Y encontramos que ese título lo pusieron porque en el original de la lección en inglés se encontraba una historia que hacía referencia a este título, que cuando se hizo la edición para el español se sacó la historia. Entonces la historia decía más o menos lo siguiente: había un científico que estaba haciendo una exposición sobre el universo, sobre el sistema solar, sobre la órbita de los planetas, cuando una mujer levanta la mano y le dice: doctor, la Tierra es un círculo, es un disco plano que está sostenido sobre el caparazón de una tortuga. A lo que el doctor le pregunta: ¿y la tortuga sobre qué está sostenido? La mujer le dice: sobre el caparazón de otra tortuga. Entonces el científico le dice: ¿y esta otra tortuga sobre qué está sostenida? A lo que la mujer le dice: tranquilo doctor, esta segunda tortuga está sostenida sobre otra tortuga, y así sucesivamente, tortugas hasta el fondo. La verdad que el origen del universo, cómo surgió todo, cómo se sostiene, cuáles son las leyes que rigen el universo, es un tema que intrigó a la humanidad desde siempre. Entonces dio lugar a teorías de las más locas. Teniendo tantas teorías, es muy importante que nosotros podamos tener la concepción correcta sobre este tema, porque depende de la concepción que nosotros tengamos, cómo vamos a afrontar nuestra vida. Un ejemplo muy sencillo: una persona que no cree en Dios, que para él la vida es un intervalo efímero de tiempo en el cual después llega la muerte y se acaba todo, no hay nada más. ¿Qué propósito puede tener para su vida, propósito a largo plazo? Ninguno. En cambio, una persona que cree en un Dios creador y que después de la muerte hay algo más, cree que esta vida es un paréntesis en el plano de la eternidad, en donde nos preparamos para en un futuro poder vivir en esa eternidad junto a Dios, podemos proyectar y tener un propósito a largo plazo. Entonces las circunstancias por las que nos toque pasar en nuestra vida van a ser afrontadas de una manera muy distinta de la persona que no tiene una perspectiva más allá de la muerte. Entonces es muy importante la concepción que nosotros podamos tener. El debate entre las personas que creen en un Dios creador y las personas que no creen en un Dios creador es un debate interminable. Seguramente a todos nos tocó vivir, debatir con una persona que piensa distinto a nosotros, ya sea un familiar, un amigo, algún compañero en el trabajo, en la escuela.
seguramente todos vivimos por eso, pero ¿por qué qué hace que este debate sea tan interminable, por así decirlo? Lo que lo hace es que ninguno de los dos bandos tiene toda la evidencia como para demostrarle al otro que está equivocado. En cierta medida los dos dependen del mismo elemento, que es la fe. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a empezar primero Génesis 1, versículo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a leer otro versículo que se encuentra en Salmos capítulo 100, versículo 3. Dice: reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos de Él, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Y vamos a leer uno más que se encuentra en Hechos 17, 26. De uno solo hizo todo el linaje de los hombres, para que habitaran en toda la tierra, y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia. Es muy interesante que en estos 3 versículos, como en muchos otros versículos que podemos encontrar en la Biblia que hablan del Dios creador, no lleva mucho tiempo explicando o tratando de demostrar que Dios es el creador. Nos dice de forma sencilla y clara que Dios es el creador y punto. O creemos por fe o no creemos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener fe, pero sin embargo, Dios no nos pide que tengamos una fe sin darnos ciertas evidencias. Si nosotros, cuando nos relacionamos con Dios a través de la Biblia o de la naturaleza o de la oración, podemos experimentar que realmente existe un Dios. Si nosotros vemos las promesas que Dios hizo en su palabra y cómo se fueron cumpliendo las profecías, podemos tener la certeza de que Dios realmente existe y que Dios cumple su palabra. Y si Dios existe y cumple su palabra, podemos definitivamente creer que si Él dijo que creó la tierra es porque lo hizo. Cuando estudiábamos este día nos hacía acordar a una expresión que se hizo muy famosa en las redes sociales, que es: no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo lo cambiaría un poco y diría: no tengo todas las pruebas, pero tampoco tengo dudas. Porque Dios, si bien no nos dejó toda la evidencia científica de que nos creó, pero sí nos ha dado muchas evidencias de que existe y que podemos confiar en lo que Él nos dice en su palabra. Y aunque hay mucho de Dios que está por ahí hundido en el misterio, hay un montón de cosas que, como decía Ricky, Dios no nos la reveló. El mayor ejemplo, la mayor evidencia que nosotros tenemos de un Dios creador somos nosotros. Y en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice Dios: entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y es muy interesante esto porque Dios nos hizo a nuestra imagen y a su imagen y a su semejanza. Y nosotros podemos experimentar eso, podemos desarrollar nuestras habilidades mentales, podemos desarrollar nuestras habilidades físicas y podemos conectarnos con Dios, que eso es diferente a todo el resto de la creación. O sea, como decía Ricky, en el día 6 Dios dijo fue bueno en gran manera. Y es muy lindo esto porque nos pone a nosotros en otro... en diferencia con respecto al resto de la creación, porque somos unos seres especiales, ¿no? Tenemos la capacidad mental de conectarnos con Dios, tenemos la capacidad física también de conectarnos con Él, tenemos la capacidad de razonar, que es algo que no tiene el resto de la creación, y eso es lo que establece nuestra conexión con Dios y es lo que hace que nosotros podamos conectarnos con Él, y también es lo que hace que nosotros cada día podamos parecernos más a Él, que es en definitiva lo que nosotros podemos buscar. Todo podemos desarrollar más nuestras capacidades físicas, más nuestras capacidades morales y más nuestra conexión espiritual con Él. Entonces, también es un desafío que nosotros podamos desarrollar esas capacidades porque Dios nos la creó con esa y cuanto más las desarrollemos, más semejantes seremos a Él. Bueno, es muy lindo cómo Caro nos hablaba de cómo Dios nos creó. Y en la Biblia también podemos encontrar qué palabras fueron las primeras que Dios le dio al hombre y a la mujer cuando los creó. Vamos a buscar en Génesis capítulo 1, versículos 28 y 29. Dice:
Y lo bendijo Dios, le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo también Dios: os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y semilla. De esto sea vuestro alimento. Es muy interesante que estas constituyen las primeras palabras que Dios le dijo al hombre y a la mujer, por lo menos las primeras palabras que podemos encontrar en el registro bíblico. Y en esta podemos encontrar que Dios le dijo al hombre que llenara la tierra, le dijo al hombre que se relacionara con los animales, que los gobernara, hasta le dijo qué plantas y qué semillas podían comer. Entonces, en un resumen, Dios le mostró cómo el hombre y la mujer tenían que interaccionar entre ellos y con toda la creación, con la tierra, los animales, las plantas, con todo. Dios le mostró cómo tenía que ser esa relación. Y Dios quería, como representantes suyos, ellos sean los gobernantes perfectos de la tierra. Sin embargo, nosotros podemos ver que en vez de gobernar con sabiduría los animales, de administrar con inteligencia los recursos humanos, muchas veces el ser humano es el riesgo de la naturaleza y de la creación de Dios. Y saben que, bueno, justamente en el versículo, en el capítulo 2, en el versículo 16 y 17, de este mandato que Dios le dio a Adán y a Eva, Dios le dice en estos versículos: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Dios le había dicho al hombre de todo el árbol del huerto, o sea, no es que era una prohibición de decir este sí, este no, este sí, este no, sino que le dijo de todo, excepto este. Entonces era un mandato que Dios como creador le dio a sus criaturas creadas, diciendo: bueno, ¿saben qué? Esto yo les estoy pidiendo porque yo los creé, porque yo los amo, y quiero que ustedes afirmen esta confianza que ustedes tienen en mí, obedeciendo este único mandato, esta única ordenanza que yo les estoy dando. Ustedes tienen que disfrutar de la tierra, disfrutar de la creación, ser mayordomos de los animales, mayordomos de todo lo que yo creé, lo creé para ustedes. Pero saben que esta única cosita, este único árbol, ustedes no van a poder tocar, ¿sí? Y fue el mandato que Dios le dio específicamente a ellos, en contraste con un montón de otras cosas que ellos sí podían hacer, ¿no? Y saben que era como una prueba de confianza que Dios le estaba haciendo a Adán y a Eva, ¿sí? Le está diciendo: si ustedes pueden confiar en que yo soy su Dios creador, en que yo les proporcioné todo esto para que ustedes sean felices, van a afirmar esa relación y esa confianza en mí. Y por ahí nosotros también a veces Dios nos pide una prueba de fe, nos pide un poco de confianza y nos dice: ¿acaso no te doy todo? Muchas veces estamos preocupados o abrumados por un montón de situaciones, cuando en realidad Dios nos da todo, y Él lo único que pide de nosotros es que nosotros podamos afirmar esa confianza que tenemos en Él y que podamos creer que Él es nuestro Dios creador, y como así Él nos trajo a este mundo, Él también nos va a sostener. Y Eva, cuando tiene este diálogo con la serpiente, cuando ella come del fruto, ella como que un poco desconfió, ¿no? Una serpiente está hablando, qué sé yo. Bueno, ella tuvo desconfianza, pero al fin y al cabo fue engañada y ella decidió comer ese fruto, ¿no? Sin embargo, Adán no fue engañado, y Adán sí, él decidió, sabiendo todas las consecuencias, él siendo consciente de que Dios le había prohibido que coman de ese fruto, él decidió comer, y entonces viene la sentencia, ¿no? Y en medio de esta sentencia, en medio porque Dios le dice: maldita será la tierra por tu causa, ¿no? A Adán, en medio de toda esta situación triste donde Dios los busca a ellos estaban escondidos, sentían vergüenza. Elena de White nos cuenta de que ellos tenían un manto de luz que los recubría, que una vez que ellos habían pecado, como que ya no tenían ese manto, entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Y en medio de toda esta situación,
y de todas las sanciones que Dios le da en el capítulo 3 a Adán y a Eva y cuáles iban a ser las consecuencias de esta transgresión, hay un versículo que es el versículo 15 que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y este versículo es un versículo de promesa. Es como el primer versículo donde Dios dice: bueno, ¿sabes qué? Ustedes hicieron esto, pero tengo un plan B. De donde Dios podía solucionar esto. Y justamente es la enemistad, ¿no?, entre la simiente de la mujer, la simiente de Satanás. Y entonces va a haber enemistad, pero así como la simiente la va a morder en el talón, al final ella le va a estar aplastando la cabeza. Este es un versículo de esperanza, es un versículo que después de tanto conflicto, como veníamos comentando, que era todo tan lindo, todo tan perfecto, hubo un error, pero si bien hay una consecuencia sobre este error, Dios no nos castiga y no nos condena directamente sobre este error, sino como que Él inicia un proceso de un plan B para restaurar esta relación que Él desde un principio quiso tener con nosotros, y para tener esa conexión que Él tenía, que Él buscaba tener con nosotros. Qué lindo esto último que estaba diciendo, Caro, porque a pesar de que es muy triste como Dios nos creó a su imagen y semejanza para tener una comunión amorosa, de armonía con Él, con la creación, y nosotros rompimos esa comunión, y como seres creados necesitamos esa comunión para poder tener, que nuestra vida tenga un significado. Qué lindo que podamos terminar reflexionando en esa esperanza, de que a pesar de que nosotros rompimos la comunión, Dios está haciendo todo lo posible, Dios tiene un plan para restaurar esa comunión original. Entonces, que terminemos reflexionando en esto y recordando que a lo largo de la Biblia podemos encontrar un montón de historias donde Dios es el que toma la iniciativa y el que busca al ser humano para restaurar ese plan original. Y esto es lo que vamos a seguir estudiando en las próximas lecciones. Así que terminemos con este pensamiento. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este breve repaso. Sigamos estudiando, van a haber muchísimas otras cosas que por ahí no pudimos mencionar por el poco tiempo, pero que podamos estudiar, que podamos conectarnos con Dios, y que este pacto también nos recuerde que siempre es Dios el que toma la iniciativa y siempre es Dios el que quiere conectarse con nosotros. Que tengan un feliz sábado.